determinar la velocidad de rotación, ¿no es cierto? Que es el n sub m. Y eran 1800 RPM en este caso. Después, no, este no, el ejercicio que, este es el que hicimos, perdón. Ya, pero la letra A es la misma. En este caso era de cuatro polos, ahí sí. Un cuatro polos a 60 Hz son 1800 RPM. Ya, después nos preguntaron cuánta corriente de campo se necesita para que el voltaje de los terminales sea de 480 volts. Entonces, para eso tenemos que ver la curva OCC, o la curva de circuito abierto, y buscamos aquí al ojo más o menos los 480 volts. Dijimos por aquí más o menos 4,5 amperes. Entonces, eso lo sacamos directo. Después nos decían que si se conecta una carga y esta toma 1200 amperes, un factor de potencia 0,8 en atraso, ¿cuál es la corriente de campo que se requiere para mantener el voltaje de los terminales? Entonces, para poder calcular eso, nos íbamos a las ecuaciones y de acá, ¿no es cierto? Conocíamos el voltaje de los terminales, nos daban los parámetros XS, RA y nosotros calculábamos el IA en base a la corriente que nos dieron, el factor de potencia, y podíamos calcular el EA, la tensión inducida. Entonces sacábamos el módulo y no recuerdo los valores, no sé si alguien los tiene por ahí, pero nos dio un valor, como acá, ¿no es cierto? Nos dio un valor de la tensión inducida. Supongamos que eran, no sé, 500 volts. Entonces íbamos aquí a la tablita y con 500 volts decíamos que eran, no sé, 4,9 amperes la corriente de campo para poder tener ese voltaje. Después lo mismo, ¿no es cierto? Pero si se conecta con factor de cero. Entonces ahí vimos que cambió la tensión. Después, ¿cuánta potencia suministra el generador? Entonces aquí necesitábamos calcular la potencia de salida, que hay dos formas de calcularlo, una con los valores de fase o de línea. Calculábamos la potencia eléctrica, después nos pedían cuánta potencia suministra al generador el motor principal. Entonces acá teníamos que ver la potencia de salida, ¿no es cierto? Que era lo que generaba, las potencias de pérdida, que aquí teníamos pérdida en el aire, pérdida en el núcleo y las pérdidas en el cobre, que son esta resistencia 0,1. Entonces sumábamos esas tres potencias más la potencia de entrada y esa era la potencia que suministraba el motor. Y la eficiencia es la potencia de salida, ¿no es cierto? Que es la que está acá, dividido por la potencia total, que era la de acá. No recuerdo, pero creo que nos dio como un 88,9% de eficiencia. Luego nos decían, si se desconecta repentinamente la línea del generador, ¿qué le sucederá al voltaje de los terminales? Entonces, como ya habíamos ajustado, ¿no es cierto?, acá la corriente de campo, dije que más o menos a 500, entonces si se desconecta la carga, si vemos la ecuación, mm, ¿dónde está? Sí, aquí está la ecuación. Ya, si se desconecta la carga, ¿no es cierto? Entonces la corriente A es cero, por lo tanto todo este término se hace cero, ¿cierto? Algo por cero, cero, algo por cero, cero. Nos queda que el voltaje de los terminales es igual a la tensión inducida. Entonces si se desconecta la carga, ¿no es cierto? Y teníamos ajustada la corriente de campo para tener 500 volt en la tensión inducida, por lo tanto el voltaje de los terminales igual iba a ser los 500 volts. Y finalmente nos preguntaban, ¿no es cierto?, ¿qué pasa si se conecta una carga, pero con factor de 0,8 en adelante? Lo mismo, cuánta corriente se requiere. Y ahí había que aplicar la misma ecuación que vimos delante y nos daban otro valor. Ya, eso fue más o menos lo que vimos en la clase a la conexión de generadores en paralelo. ¿Ya? Entonces aquí vimos un ejemplo en un sistema de transmisión de energía. Entonces, donde teníamos distintas plantas o dentro de la misma hidro, ¿no es cierto? Tenemos distintos generadores que están conectados en paralelo y queríamos saber cuál era conectarlo en paralelo. Entonces, el modelo simplificado del generador es ese, una bobina y una fuente.
Entonces aquí vamos a tener la tensión inducida 1, la tensión inducida 2, y aquí vamos a tener un XS2, un XS1, donde aquí hay una corriente I1, una corriente I2, y acá una corriente total que va a energizar a una carga arbitraria. Entonces, antes de poder conectar los generadores, hay que tener claras algunas cosas. Entonces, de forma generalizada, el EA1 es un voltaje máximo por seno de omega t más phi 1. Ya todo le voy a poner eso. Y la tensión inducida 2 también es un voltaje máximo 2 por seno de omega t más phi. Entonces, yo voy aquí en el software simular dos fuentes sinusoidales y las voy a poner en paralelo y vamos a ver qué es lo que sucede con ellas para determinar cuáles son las características que debería cumplir un, un generador, ¿no es cierto?, si se quiere conectar en paralelo a otro generador. Entonces voy a tener aquí el voltaje 1 y el voltaje 2. ¿Dónde está? Entonces voy a decir que acá arriba hay un generador 1, tiene un voltaje, una frecuencia y una fase. ¿Ya? Y no tienen offset y parten siempre del principio. Y el otro va a estar exactamente igual. Ahí. Entonces ambos tienen amplitud de 220, 50 Hz y una fase de 0. Entonces voy a simular aquí dos periodos de la señal de entrada. V1 aquí, V2 acá y otro gráfico donde estén ambas señales. En estos momentos V1 y V2 son exactamente iguales. ¿Ya? Si se pueden ver aquí, van igual. Ambos tienen la misma fase y la misma frecuencia. Entonces, si los conecto en paralelo, ¿se podría o no se podría? ¿Qué creen ustedes? ¿Y se puede? Que se puede. ¿Ya? Miren, ¿qué creen que pasa si este está desfasado? ¿Ya? El V2 no parte en cero, sino que parte en 30 grados, No se puede. desplazado. Miren, voy a poner y voy a conectar esta fuente en paralelo con esta fuente. Voy a medir las corrientes y 1 y 2 y total. Y 1 y 2 y total. Ya. Ahí. Entonces voy a medir I1, que es la corriente que entrega la fuente de arriba, y 2, la corriente de la otra fuente, y un tercer gráfico con las tres. 1 y 2 y 3. Ahí van las corrientes. Bien, ¿cómo es I3? Y 3 está en cero. En O cero. sea, no está corriendo nada no hay voltaje. Claro, de corriente. Perdón, de corriente, perdón. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué creen que pasa eso? Está conectado, ¿vale? ¿Que están conectados en paralelo? No. Porque está desfasado, hay un desfase en el ángulo, ¿no? Ah, un desfase, ¿no es cierto? Si yo calculo el voltaje o mido el voltaje entre V1 y V2, voy a poner aquí, voy a poner V1 menos V2, tengo esa diferencia de voltaje. Entonces, si tengo esa diferencia de voltaje, ¿qué creen que va a pasar? ¿Cierto? Sí.
Si tirara una línea de aquí a acá, ¿no es cierto? De ese punto a ese punto, o conecto un tester de ese punto y ese punto, voy a tener ese voltaje. ¿Y cuál es la resistencia que hay entre el V1 y el V2? Mm, ¿Es cero o no? Cero, ¿no es cierto? Entonces Pero, hay una diferencia de voltaje distinta de cero, ¿no es cierto? Y hay una resistencia cero. ¿Qué pasa con la corriente? crece, o sea, aumenta Pero miren aquí, ¿a qué nivel llegó? a menos 60.000. O sea, 60 megas. Perdón, Una mega. corriente gigante. Eso es un cortocircuito. Entonces, ¿por qué se produce ese cortocircuito? Porque ambas no están en fase, ¿no es cierto? Hay una diferencia de potencial. Entonces, ahora voy a eliminar ese desfase. Voy a dejar en cero. Y miren, B1 menos B2 son iguales. O sea, es cero, ¿no es cierto? Y miren ahora, ¿cómo anda I1, I2 y I3? En el gráfico de abajo. Eh, Igual es un desfase, pero el I3 aumentó su corriente. O sea, aumentó, claro. ¿Pero cuál desfase ve usted? Ah, no, nada que ver, pues, disculpe. No, Están pero las tres cruzan en cero al mismo sí, tiempo. sí, Pero correcto. miren, I3 es el doble que I1 y es el doble que I2. Porque si pongo un no, el I3 es la suma de I1 más I2. Entonces, para poder conectarlo en paralelo, tienen que tener la misma fase. ¿Qué otra cosa tienen que tener iguales? Pero, profe, ¿qué pasa, por ejemplo, en una central que tenga dos generadores, ¿cierto? ¿Sí? Y están dando por demanda están dando una generación nomás, ¿cierto? Y después tienen que inyectar con otra generación. Ahí tendríamos que instalar un sincronizador para que pueda entrar la nueva generación, ¿cierto? Claro. Miren, aquí voy a hacer eso. Voy a poner que el tiempo de partida no es en cero, sino que la voy a hacer partir aquí en 0.01. Uh, ¿Qué pasó? ¿Qué me está haciendo? Ahí sí. Ahí. Entonces, miren, aquí estaba en cero y después comenzó. Entonces, al principio, si hay un cero acá y hay un voltaje acá, esto es equivalente a tener un cortocircuito y la corriente se disparó. Ya, entonces voy a graficar aquí desde 0.01. Espero que me ajuste los EGI. No, no, justo. A ver, desde 0.02. Ah, me equivoqué aquí. Desde 0.2 o 0.0. No, ahí sí. Entonces al principio había un cortocircuito porque aquí había un voltaje y esto se iba a cero. Y ahí después ya se regulariza y están los dos igual. Ya, entonces necesitamos uno que eh, phi 1 sea igual a phi 2. ¿No es cierto? Eso es un requisito para poder conectar los generadores en paralelo. ¿Qué otro requisito se necesita? Y esto, como lo dijo su compañero, se hace con un... oh, se me olvidó. Detector de fase. O PLL también se llama. Sincronizador. PLL. Ya. Eso. ¿Ya qué otra característica deben tener estos para poder conectarlos en paralelo? No sé si va a ser correcto lo que voy a decir, profe, pero deben tener la misma frecuencia, ¿cierto? La misma frecuencia, ¿no es cierto? Entonces, omega 1 tiene que ser igual a omega 2. Ya miren, aquí voy a mostrar en simulación qué pasaría si no tienen la misma frecuencia. O sea, aquí la están en todos en 50 Hz y voy a poner una en 55 Hz y la otra en 50. Entonces, miren,
cómo andan las corrientes. Ah, esto lo voy a hacer partir en cero, sí. Ahí. No me tengo que ser anciente. Ahí, miren. Cuando tienen frecuencias distintas, ¿no es cierto? Una es más ancha que la otra, y miren la corriente. Profe, una consulta. En base al primer gráfico, podríamos decir que podría llevar un cortocircuito, Claro, esa corriente gigante, hay un cortocircuito. pero a lo que voy, profe, es que es en el tiempo, ¿cierto? Pero estamos hablando de milisegundos. ¿Sí? Ah, ya. No, que pensé, ya, vale. ¿Qué pensó? Dígame. No es que pensé que era, bueno, no se ve en el gráfico, obviamente, pero pensé que era un pic de inmediato. Pero claro, va como creciendo, por así decirlo. Claro, en este caso va creciendo y después va a achicar. Miren, voy a mostrar más tiempo aquí. 0,2. A ver si se logra ver. Ahí va. Entonces va creciendo. ¿Por qué? Porque como van a frecuencias distintas, la diferencia de voltaje al principio es nula, ¿no es cierto? La corriente es chao, pero después empieza a haber mucha diferencia de voltaje hasta que llegan aquí al máximo y después ya se vuelven a sincronizar. Entonces la corriente va a ir subiendo y bajando, subiendo y bajando. Ahora voy a mostrar hasta 0,6 y ahí se va a ir viendo cómo sube, baja, sube y baja. Va a estar así todo el tiempo. Ya si es que hubiesen diferencias de frecuencia, en este caso puse una diferencia de 5 Hz solamente. Profe, Ya, eso puede pasar, disculpe, dígame. eso puede pasar al conectar algún motor de una frecuencia diferente, ¿o no? Si yo quiero conectarle a una red, Sí, ah, ya, ya. Puede pasar eso. sí, puede pasar. Ya. Entonces no hay que hacerlo. Miren, ahora voy a poner una diferencia de frecuencia más chiquitita, de 0,1 Hz, ¿no? De ahí la corriente, bueno, igual va a pasar lo mismo, que crece. Como la diferencia de frecuencia es tan poquitita, aquí ya voy a graficar hasta ahora. No sé si se alcanza a ver. No, pero bueno, la diferencia es tan chiquitita, crece muy lento y después va a decrecer con la misma pendiente. A ver, lo voy a poner a 20. A ver si le da el sistema para simular. Ahí va. Crece, baja, crece, baja. Pero aquí cada 10 segundos se demora. Aquí ya, como la diferencia de frecuencia es tan poquitita, pasó. Ya, pero aquí yo puse fuentes ideales, pero los generadores tienen una bobina acá. Entonces, igual las bobinas esas frenan la dinámica. Bien, voy a poner eso, eso. Y estas evitan las alzas. Entonces voy a decir que esta es de 1,5 mili y la otra es de 0,5. Miren, la corriente antes llegaba hasta los 200 megas más o menos. Veamos ahora hasta cuánto llega. Ahora llegó hasta 0,5, ¿no? O sea, bajó harto la corriente. Ya, entonces necesitamos la fase igual, la frecuencia igual. ¿Qué más? Voltaje igual. Voltaje, ¿no es cierto? Entonces aquí voy a poner la misma frecuencia. Mm, estoy simulando mucho tiempo. Y ahí no pasa nada. Voy a simular menos tiempo. Ahí.
Y si pongo voltaje distinto, por ejemplo, este lo voy a poner en 200 en vez de 220. El V1 va a ser más chiquitito. Entonces, V1 menos V2 siempre va a haber una diferencia de 20 volt en este caso. Entonces, la corriente igual tiene este pico acá. Ya, y faltaría. ¿Y las impedancias sean iguales de las máquinas o no, profe? No, 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 porque si una máquina de 1 mega y otra de 500 kilos no van a ser iguales los parámetros. Estos sí tienen que ser igual, la fase, la forma de onda que entregue, pero esta bobina no necesariamente tiene que ser igual. Ya. Entre más grande la máquina, es más grande la bobina. Entonces, más lento se carga y más lento se frena. ¿Qué otra cosa falta aquí? ¿Creen ustedes que falta para poder Bueno, conectar dos? no creo que la resistencia influya mucho, porque ya que el bobinado debe tener la misma resistencia entre sí, así que no es necesario, ¿cierto? O sea, la resistencia de una máquina con la otra no. Claro, No. no influye. Mm. De hecho, acuérdense que esa resistencia la despreciamos, así que por eso no la puse acá. ¿Cómo son las máquinas? ¿Monofásicas o trifásicas en general? Es básica. Trifásicas, ¿no es cierto? Entonces, en el mundo trifásico, ¿qué me faltaría considerar aquí? ¿La conexión de la máquina? ¿Tipo de conexión o no, profe? No sé. No, porque si están en delta o en estrella, acuérdense que siempre vemos las tensiones de línea acá a la salida. Entonces, mientras las tensiones de línea sean iguales, ahora mismo si está conectado en delta o en estrella. Mientras se cumplan estos tres puntos que tenemos aquí, ¿no es cierto? A lo mismo si es estrella o delta. Pero hay algo más que falta. No tenemos un sistema trifásico, tenemos las fases. ¿Qué otra fea? ¿Tienen desfase asiento integrado eso? Claro, entonces tengo una fase ahí, otra fase ahí, otra fase ahí. ¿Cuál es cuál? ¿Esta fase cómo se llama? Eh, Ah, Ya, ¿No puede ser? ¿RCT o no? ¿O nada que ver? ya, OR. Ya, ahí tengo el voltaje R. ¿Cómo se llamaría el de acá arriba? ¿S o no? Voltaje S. Este es el voltaje T entonces. Sí. Profe, antes que siga, una consulta. Dígame. Es muy diferente si yo digo que es TRS o RCT, Claro, sí, pues tengo RST o RTS. pero eso me Uno es indica el secuencia desfase. positiva, no. Ah, La otra secuencia. Negativo. Entonces, ¿cuál sería el último punto que falta? T. no, porque tiene que estar todas en un mismo. Eso. Misma secuencia. ¿Ya? Si están girando en forma horaria, los dos generadores tienen que estar en horario. Si están en antihorario, los dos tienen que ser antihorarios. No puedo poner uno con una frecuencia, o sea, una secuencia y el otro con otra secuencia. Ahí va a quedar las cosas. Se producen esas diferencias de voltaje instantáneas que hacen que la corriente se dispare. Y bueno, si están bien las protecciones, o todas las protecciones. Si no, se quema todo. Ya, pero esas son las condiciones que se necesitan para poder conectar las máquinas en paralelo.
Entonces aquí los voltajes RMS de línea, ¿no es cierto?, deben ser iguales. Da lo mismo si están en delta o en estrella, mientras tengan los mismos voltajes. Deben tener la misma secuencia, ¿no es cierto? Los ángulos de fase deben ser igual. Y justo al momento de la conexión, uno tiene que estar girando un poquito más rápido que el otro. ¿Ya? Porque cuando está sin carga está en vacío. Entonces, ¿qué creen que le pasa de forma natural a un generador si está en vacío y le conecta una carga? Eh, ¿Se revoluciona el cargador o no? El generador ¿Ah? empieza, ¿Cómo? se empieza a dar más revoluciones, se revoluciona, no sé. Se revoluciona. O sea, si está vacío, está girando rápido. Y si le pongo una carga, gira más rápido. Se Ah, no, revoluciona. bueno, todo lo contrario. Ahí sería lo contrario. Un poquito, ¿no es cierto? Por eso, cuando vamos a conectar un nuevo generador, tiene que girar un poquitito más rápido para que cuando se cierre el switch, de forma natural se va a frenar y ahí tienen que operar los sistemas de control para que ajuste. ¿Ya? Si estas condiciones no se cumplen, ¿no es cierto? Los generadores pueden sufrir daños severos y la carga puede perder potencia. ¿Cierto? Como vimos delante que el I3 en un momento era cero, a pesar de que teníamos corriente en el generador uno y el generador 2. Si los voltajes no son exactamente iguales, habrá un gran flujo de corriente cuando el interruptor se cierra. Ya, bueno, eso lo vimos en simulación, cuando el I3 era cero y el I1 y el I2 eran del orden de los menos. Profe, una consultita. Dígame. ¿Cómo logra que el generador esté un poquito más acelerado que al que estaba ya conectado a la carga? en segundo. Es que eso depende, porque si tengo un generador hidráulico, hay que abrir un poquito más la compuerta. Si tengo un sistema diésel, tengo que meterle un poquito más de diésel. Depende de la fuente de energía. Vale, profe, gracias. ¿Ya? Entonces, este es el procedimiento para poder conectar dos generadores en paralelo. Entonces, hay un método que se llama el de las tres lámparas. Están aquí. Entonces, se pone una lámpara entre la fase R del generador 2 y la fase R del generador 1. Otra lámpara entre la S y otra entre la T. Entonces, si los dos están en fase, estas lámparas, ¿qué diferencia de voltaje va a haber aquí? Va a estar apagada la lámpara. Va a estar apagada, ¿no es cierto? Porque no hay diferencia de voltaje. Pero si hay diferencia de voltaje, ¿qué va a pasar con la lámpara? Se enciende. Se enciende, ¿ya? Entonces ese es un método. Entonces se ponen las tres lámparas y si se están prendiendo o apagando, o sea, igual siempre hay una leve diferencia de voltaje, pero si prenden las tres simultáneamente y bajan las tres simultáneamente, así de forma muy lenta, es porque estamos bien. Pero si prende una, después la otra, significa que estamos en contrafase. ¿Ya? Que no estamos con la misma secuencia, entonces hay que invertir las fases ahí. ¿Ya? Eso es más o menos el procedimiento y lo ideal es que cada vez que se cierra el switch, ¿no es cierto?, se esté cruzando por cero. ¿Ya? No es lo mismo el switch cuando el V1 y el V2 están en su peak que cuando están aquí cruzando por cero. Ahí la corriente es pequeñita y es más fácil. ¿No? Entonces este es un método, así que no se tiene instrumento, ¿no es cierto? Y Pero, tenemos... profesor, ese cruce por cero no se puede hacer con todas las fases al mismo tiempo, ¿cierto? No, 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 no. Solamente que entre una o dos fases me parece que era, o una fase, Una fase está en cero, ¿no? Una claro. fase y la otra tiene otros valores. ¿Mm? Ya, entonces, para poder determinar la fase, existe un instrumento, el que está acá, que se llama secuencímetro. ¿Ya? También lo podemos hacer con un motor de inducción o con un osciloscopio si podemos graficar las voltajes. Entonces, si están en la misma fase, nos va a marcar en el voltaje ABC. Entonces aquí estamos en antihorario.
o sea, perdón, secuencia horaria, o si estamos en ACB, ¿no es cierto? Antihorario. Entonces, este instrumento, voy a agrandar aquí nos indica hacia dónde va la fase. Vamos, secuencia positiva o secuencia negativa. Entonces ahí se conectan las tres pinzas y se miden los voltajes. Y ahí determina si están bien o no. Bueno, esto ya lo había explicado. También podemos medir la frecuencia. Entonces podemos medir la frecuencia de un generador y la frecuencia del otro generador, o medir directamente la velocidad de giro del eje del generador. ¿Ya? También tenemos el sincronoscopio, que aquí nos da el cruce por cero. ¿Ya? Cuando uno está girando más rápido que el otro, entonces esto gira aquí en sentido horario, si está girando más rápido, si está girando más lento, gira en sentido antihorario. Y entre menor sea la diferencia de frecuencia, esta luz va a girar más lento. Entonces, esta luz gira, 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 y cuando están aquí en verde, ahí uno cierra el switch y hace la conexión. ¿Ya? Porque ahí es cuando están con la menor diferencia de voltaje. Ya, y bueno, lo mejor, o no sé si lo mejor, pero lo más moderno, ¿no es cierto?, es tener un tablero de transferencia automática. Entonces, el tablero, ¿no es cierto?, tiene para hacer las mediciones, ¿no es cierto?, de cómo están las fases, la secuencia, la frecuencia, la amplitud y la, la fase. Bueno, los cuatro puntos que vimos. ¿Ya? Entonces, ese tablero, ¿cierto?, es el encargado de hacer la conexión. ¿Dudas, consultas? No. ¿No? Ya, entonces, hay un índice que lo habíamos visto, que es la regulación de velocidad o caída de velocidad, ¿no es cierto? Que como tenemos los motores, ¿no es cierto?, son accionados por un motor primario, que por lo general puede ser un motor diésel, o una turbina hidráulica, o una turbina a vapor, ¿no es cierto?, un molino eólico. Entonces, independiente de la fuente original de potencia, todos los motores primarios se comportan de manera similar. Cuando la potencia tomada de ellos incrementa, la velocidad disminuye, ¿no es cierto? Entre más carga yo le esté pidiendo, más energía le esté pidiendo al generador, este se va a ir frenando, ¿ya? Como esta disminución de velocidad en general, usualmente se incluye algún mecanismo gobernador para ser lineal con el incremento de potencia de onda. Entonces, cualquier sea el mecanismo gobernador perteneciente al motor primario, siempre se ajusta para suministrar su característica de caída suave con el incremento. La subida de velocidad del motor se define de esta forma. Entonces, tenemos la velocidad en vacío menos la velocidad con la carga dividido por la velocidad en carga. Entonces, esa es la regulación de velocidad. Perdón. Ya. Entonces, matemáticamente se regula o se puede graficar de esta forma. En el eje Y tenemos la frecuencia y en el eje X la potencia. Entonces, si no le estamos pidiendo potencia, esto está girando rápido, a la máxima frecuencia. Y a medida que le vamos incrementando la potencia, esto va a ir frenándose, 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 frenándose. ¿Ya? Entonces, esta relación, ¿no es cierto?, linealiza, ¿no es cierto?, con el gobernador. Por lo tanto, la potencia de salida se puede calcular de esta forma. Es un factor, ¿no es cierto?, SP, que básicamente es la pendiente de la curva, y se multiplica por la frecuencia en vacío menos la frecuencia del sistema. Y ahí podemos calcular la potencia del generador. ¿Se entienden estos gráficos o no mucho? Profe, sinceramente yo igual me pierdo un poco con el gráfico.
Ya, a ver, voy a ver. Aquí, aquí lo voy a ver. ¿Qué pasó con esto? No sé por qué no me deja mover. No, voy a ver aquí. Nice. Ya, entonces, supongamos que estos están vacíos. Entonces, si están vacíos, ¿cuánta es la corriente? Es Pero, cero. Cero, ¿no es cierto? Por lo tanto, la potencia es cero. ¿En qué parte del gráfico vamos a estar? en el eje Y. ¿No? Aquí, ¿no es cierto? En ese punto. ¿Ya? ¿Qué pasa si supongamos que la corriente ya ahora es, voy a decir un número random, 10 amperes, y la potencia es, no sé, 10 kilowatts? Entonces supongamos que estamos ahí ahora. Antes estábamos aquí con P igual a cero, que ese es el eje X, ¿cierto? La potencia está en el eje X. Entonces si ahora la potencia está aquí en 10 kilowatts, supongamos que esto es de 100, o no 50. Supongamos que la potencia máxima es de 50. Entonces, ¿dónde estaríamos con 10 kilowatts? Eh, estaría. Cerca del eje Y. Pasadito del eje Y. Ya miren, aquí tengo 50, a la mitad tengo 25, a la mitad 12,5, por aquí tendría los 10 más o menos, ¿o no? En ese punto estaría, ¿o no? Sí. Pero, disculpe, profe, es que mientras más cerca estoy del eje Y, estoy más cerca de la corriente cero. ¿Cierto? Eso entiendo. Claro, sí, Ah, corriente ya. cero y Vale, potencia cero. vale. Vacío, aquí eso es vacío, sin carga. Y acá el punto PC es plena carga, máxima carga. Entonces supongamos que está diseñado para que en plena carga esto funcione a 50 Hz. ¿Ya? Aquí el FCC supongamos que era de 60 Hz. Estoy dando números, ¿no? Entonces ahora en cuánto estamos más o menos? 58, por decirlo. Ya, aproximadamente 58. ¿Cierto? Entonces cuando estábamos en vacío, estábamos girando a 60 Hz y cuando le pusimos carga, bajamos a 58 Hz. Si nos vamos al punto de máxima carga, PC, ¿no? Supongamos que estos son 50 amperes. Aquí. Qué bonito. 50 amperes. Por lo tanto, la potencia en A es de 50 kilowatts. ¿Y la frecuencia cuánto va a ser? 50. 50 Hz. Yo te iba a botar en este punto. Ese es. ¿Se entiende ahora el gráfico o no? Ah, sí, profe. Sí, no, sí, ya lo Sí. voy cogiendo. Muchas gracias. Entonces, aquí esto es una recta, ¿no? Y esta es la pendiente, que la pendiente se le llama SP. Entonces, la potencia es SP por la frecuencia, eh, por la diferencia de frecuencia.
Vamos a tener la frecuencia de plena carga menos la frecuencia de operación. ¿Ya? Ahí está. Entonces la frecuencia del sistema y se va frenando. Ya lo mismo pasa con el voltaje y la carga reactiva. Ya en este caso no es carga activa, sino que reactiva. Entonces, a medida que aumentan los reactivos, el voltaje se baja. ¿Ya? ¿Se acuerdan que habíamos visto qué pasaba ahí con la tensión para las distintas cargas? Entonces, al generador le pasa eso. Se aumenta la potencia reactiva, este voltaje disminuye, y si la potencia reactiva disminuye o aumenta de forma negativa, el voltaje de los terminales aumenta. ¿Ya? Y esto también es una recta y podemos calcular la potencia reactiva de esa forma. La pendiente por la velocidad en vacío, ¿no es cierto? Perdón, el voltaje en vacío y el voltaje del sistema. Entonces, Q es la potencia reactiva, P sub 0, voltaje en vacío, B6, tensión de operación, la pendiente de la curva. Entonces, veamos un ejemplo aquí. La figura muestra un generador que suministra potencia a una carga, ¿no es cierto? A la carga 1, y se proyecta una segunda carga en paralelo a la primera, la carga 2. El generador tiene una frecuencia en vacío de 61 Hz, una pendiente SP de 1 megawatt por Hz, y la carga consume, o sea, la carga 1 consume una potencia de 1000 kW con 0,8 en atraso, mientras que la carga 2 consume una potencia de 800 kW con un factor de potencia 0,707. Entonces nos preguntan, antes de que se cierre el interruptor, ¿no es cierto? Cuando solamente tenía esa carga, ¿cuál es la frecuencia de operación del sistema? Después de conectar la carga 2, ¿cuál es la frecuencia de operación del sistema? Y después de conectar la carga 2, para acá el operador para restaurar la frecuencia a 60 Hz. Entonces nos vamos acá, la ecuación. Voy a anotar aquí. ¿Cuál era la ecuación? La potencia es igual a qué cosa? No, bueno, ya. SP, que es la pendiente, por F0 menos F6. Entonces vámonos aquí al enunciado. De acá, ¿qué datos se conocen para hacer la letra A? ¿Cuántos P en el A? El 1000 kW. 1000 kW, ¿o no? Eso es lo mismo que un megawatt. ¿Ya? ¿Qué otro dato tenemos? Sabemos la frecuencia en atraso. En retraso, perdón. En vacío. En vacío, perdón. Sí, sí. F0, F61 Hz. ¿Ya? Y la pendiente, ¿no es cierto? Dice que es de 1 megawatt por Hz. Entonces, de esta ecuación de acá arriba, ¿qué necesitamos sacar o despejar para encontrar la letra A?
No hay que despejar la frecuencia de sistema, o sea, de sistema. Claro, la frecuencia del sistema. Frecuencia del sistema. Entonces, si paso el SP dividiendo por acá, me va a quedar esto sí, F0 menos P dividido por SP, ¿o no? Sí, así ¿Sí? quedaría que Ya, entonces, para hacer la letra A, reemplazamos no. ¿Cuánto va a ser la frecuencia del sistema? F0, que es 61, menos P, que es 1, dividido por SP, que es 1 megawatt, dividido por Hertz. ¿Y esto cuánto es? ¿Cuánto da esto? 1 dividido 1, ¿cuánto es? 1, menos 1, menos 1, 60 menos 60. 60, ¿no es cierto? Entonces, si solamente tiene conectada la carga 1, esto está a 60 Hz. Después de conectar la carga 2, ¿cuál es la frecuencia de operación del sistema? ¿Cómo hacemos la 2? ¿Cómo hacemos el 2? Perdón, la letra B. Ahí es la misma, pero se reemplaza el P, ¿o no? ¿Ya el P cuánto es ahora? Después de 800 kilowatts. 800. ¿800? Sí. Miren, Dice, mientras la que la carga carga 1, la carga Ah, 1, perdón. Perdón. 1000. La carga 2, 800. Si cierro el switch, ¿cuánto es P? 1800. 1800, ¿no es cierto? 1800. Y el F0 es lo mismo, ¿no es cierto? Y la frecuencia, la pendiente es la misma. Por lo tanto, la frecuencia en el sistema, igual que antes, es F0 menos P sobre SP. En este caso son 50, perdón, 61, menos P, que en este caso es 1.8 mega, dividido por 1 mega. ¿Cuánto da eso? ¿Alguien que lo calcule, por favor? 61 menos 1.8 es 60,2, ¿no? Son Da 60. menos 120. O estoy loco. 60, 59,9. 59,9. O sea, 59,9. A ver, sí. Ah, 61. Perdón, 61. Bueno, estoy mal. 61 menos 56. 1.8. 60,9. 59,2. Eso es. Ese uno, eso dividido por los megawatts, ¿cierto? ¿Cómo? Ese uno, ¿qué era el profe? ¿Por qué lo digo por uno? ¿Qué era eso? Lo, La pendiente, SP, 1 megawatt por Hertz.
Ah, Acá tenemos watt, o sea, como nos dan el megawatt, la potencia igual hay que trabajarla en watt, o sea, en mega. sí, profe, ahí está. Sí. Yo estaba ¿Sí? haciendo tenía que sí, Ya. Después de conectar la carga, ¿qué acciones puede llevar a cabo el operador para restaurar la frecuencia del sistema a 60 Hz? ¿Qué se podría hacer aquí? aumentar el caudal de la máquina, ¿o no? Claro, entonces la letra C, aumentar la frecuencia en vacío, básicamente. ¿Ya? Eso es lo mismo. Entonces, veamos aquí más o menos el dibujo. Voy a intentar. Sí, voy a intentar que quede más o menos derecho esto. Ok. Se vio ahí. Pues, y entonces, ahí sí. Entonces, primero estábamos aquí a 61 Hz. Después nos fuimos a 60 Hz y terminamos en 59.2. Entonces, aquí la potencia, cuando estábamos a 60 Hz, ¿cuánto era la potencia? Eh, era 800 me parece. Sí. No, era 1 megawatt, no 1000. ¿Ya? Después, eh, conectamos el otro y nos fuimos a 1000 o 1.8 megawatt y aquí la frecuencia se fue a 59,2. ¿Entienden, monito? sí, profe. ¿Hay dudas, consultas hasta Roberto? ¿Sabe, profe? Puta, sinceramente, ¿me podría explicar lo último que hizo con la C? Que esa fue la parte que me perdí un poco, por favor. Ah, ya. Eso es lo que tenemos que hacer ahora que no. Hasta aquí, en este monito tenemos el A y el B, ¿no es cierto? Entonces, para irnos a la C, voy a poner aquí con rojo. Entonces necesitamos aumentar la frecuencia en vacío. ¿Y a cuánto hay que aumentarla? Depende de esto de acá arriba. Entonces, la frecuencia en vacío, si despejamos de ahí arriba, ¿cuánto es la frecuencia en vacío? Si despejamos de esta ecuación, de ahí, F0, ¿cuánto es? Eh, Y se fue partido B. SP partido P, ¿no? Eso, ¿o no? Este término de aquí, menos P sobre SP, lo paso hacia la izquierda. Y ahí me queda F0. Entonces,
La frecuencia del sistema era 59.2, pero no nos sirve, queremos llegar a 60. Entonces nosotros ahora imponemos 60. Sabemos la carga que es de 1.8 megas sobre la pendiente que es 1 y esto nos va a dar 61,8. Entonces, si aumentamos en vacío aquí a 61,8, nos va a quedar una recta aquí paralela y cuando tengamos los 1.8 mega, ¿no es cierto? La frecuencia va a estar aquí en 60, porque nosotros impusimos que esa frecuencia sea de 60. ¿Se entendió ahí la letra C? Sí, profe. Muchas Ya, gracias. eso aumenta la frecuencia en vacío. Bueno, aquí no le he puesto unidades de medida, pero esto es en Hertz. Aquí voy a poner que esto es Hertz. Esto es, bueno, ahí le puse que son megawatt. Ya, aquí asumimos que el motor es lineal. Entonces, aquí un breve resumen. Las potencias activas y reactivas están determinadas por la demanda de la carga, el punto de ajuste del gobernador controla la frecuencia de operación del sistema y la corriente de campo controla el voltaje en los términos. Entonces, en general, hay dos acciones que uno puede tomar para poder controlar el generador. Uno es ajustar la frecuencia, que en el caso de que aumenta la carga, ¿no es cierto? Y el motor se frena, baja su frecuencia. Y el otro que es regular el voltaje, ¿no es cierto? Y para regular el voltaje necesitamos regular la corriente de campo. Entonces, ahora vamos a ver qué pasa si tenemos generadores en paralelo con grandes sistemas de potencia. Es decir, yo tengo la red eléctrica funcionando y quiero conectarle un generador. Entonces, la red eléctrica, vamos a decir que tiene la frecuencia fija y el voltaje en los terminales también fijo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaría si se conecta un generador que está girando a 60 Hz a una red de 50 Hz? ¿A qué frecuencia va a terminar la red? Bien, tengo un generador. Esta es la red funcionando. Y acá viene un generador. Supongamos que a 51 Hz. Y ahí está más o menos el diagrama. Entonces la red eléctrica, ¿no es cierto?, está girando a 50 Hz y el generador a 51 Hz. ¿Qué creen que va a pasar aquí cuando se cierra el switch? ¿Qué creen que le va a pasar al generador? ¿Podría repetir, profe? Porque se escuchó un poco bajo. Disculpe. Tengo la red eléctrica, ¿no es cierto?, de 50 Hz. Un sistema interconectado central, supongamos, que es de varios gigas. Y tengo un generador aquí, supongamos que de 100 kV, 100 kVA, pero está girando 51 Hz. ¿Qué creen que va a pasar si yo cierro acá los switches? ¿Cortocircuito? ¿Cortocircuito? Sí. ¿Sí? Ah, no. ¿No?
por lo que explicó delante, igual habría un aumento en la corriente. Ya va a haber un aumento en la corriente, ¿no es cierto? Por la diferencia de voltaje instantáneo. Pero a este generador sincrónico, ¿qué le va a pasar? ¿Va a seguir girando los 51 Hz o va a pasar otra cosa? Eh, Se calentaría, po, porque la red no es la misma, ¿o no? A ver, lo voy a poner de otra forma. Miren, imagínense que esto es una pared rígida, ¿no es cierto? Es un sistema muy grande en la red. Y vengo aquí y yo lo empujo, no sé, con la mano. Es un sistema chiquitito, a 51 Hz. ¿Esto va a mover a la pared o no? Sí. ¿Sí? ¿Le va a hacer algo? Ah, no, no, sí. No le va a hacer nada No, al sistema, ¿no es cierto? no. Entonces, este que está girando 51 Hz se va a frenar y va a quedar a 50 Hz. Ya, eso es lo que le va a pasar al generador. Igual, el voltaje de los terminales se va a conectar en paralelo y aunque tuviera una diferencia de voltaje, el voltaje que va a predominar es el voltaje de la red. Ya siempre que sea una red como un buzo infinito que sea estable. Ya hay micro redes que no tienen esa característica. Entonces, en general se asume que la frecuencia es fija en la red y el voltaje es fijo. Entonces, independiente de que yo me conecte a mayor frecuencia o mayor o menor frecuencia o mayor o menor voltaje, la red es un bus infinito que va a tener su frecuencia estable y su voltaje fijo. ¿Ya? No lo voy a poder cambiar. Entonces, cuando se conecta un generador con otro a un gran sistema, la frecuencia y el voltaje de los terminales de todas las máquinas deben ser iguales, ¿no es cierto? Puesto que sus terminales están unidos. Entonces, su característica, frecuencia y potencia reactiva de voltaje pueden graficarse espalda con espalda. Entonces, acá tenemos la red infinita y acá tenemos el generador. Entonces, el generador, en paralelo con la barra infinita, está en esencia flotando sobre la línea y suministrando una pequeña cantidad de potencia activa y poca o ninguna potencia reactiva. ¿Ya? Entonces, queda de esta forma. O sea, acá está el bus infinito y el generador, ¿no es cierto?, que está girando 51 Hz, se va a bajar a 50 y ahí vamos a ver cuánta potencia va a entregar. De la curva de regulación, ¿no es cierto?, va a haber una diferencia. La potencia que le falta. ¿Ya se entendió eso, no? Sí, Sí, ya. ¿Qué hora es? Son las 10 para las 5. ¿Hasta qué hora es esta clase? Siempre se me olvidan. ¿Hasta qué hora? Es hasta las 5. Ah, ya. Quedan unos minutitos. Ya, entonces, si conectamos el generador en paralelo, bueno, sí o sí hay que fijarse, ¿no es cierto?, que la frecuencia sea lo más parecido posible, ¿no es cierto?, que las fases, ¿no es cierto?, estén en la misma secuencia, igual que el ángulo de desfase y la amplitud de los terminales, ya que sea más o menos lo mismo. Después, la red, ¿no es cierto?, va a imponer igual su voltaje y su frecuencia, pero si esto está en contrafase, se va a dañar el generador. ¿Ya? Entonces, ¿cuánta potencia va a aportar? Va a depender netamente de la diferencia entre voltaje, o sea, perdón, de la frecuencia en base a K. Entonces, la frecuencia, ¿no es cierto?, del K y la frecuencia del generador va a ir variando, pero se va a igualar a la misma potencia. Entonces,
si el frecuencia un poco más elevada que la frecuencia de la red, cuando lo conectemos, el generador se va a frenar un poquito, perdón, se va a acelerar, no, sí, se va a frenar, ¿no es cierto? De los 51 que había puesto aquí, va a llegar a 50, entonces se va a frenar, un punto alto va a pasar a un punto bajo y va a estar entregando potencia activa. Por otro lado, si el generador estaba en vacío girando más lento, ¿ya? Es decir, voy a poner otro aquí con verde, si tenía otro generador aquí, supongamos otro generador aquí, que también lo voy a conectar, lo voy a conectar directo, ¿no? 2, 3, pero este estaba, supongamos que a 49 Hz. ¿Qué creen que le va a pasar a este cuando lo conecte a la red? Si está a 49 Hz, ¿qué le va a pasar? ¿Se puede ir de Cuando lo... espalda? ¿Ah? Miren, si vamos a la curva de potencia, está, supongamos, ya para ser más alargo, supongamos que está en 50 y tiene que subir a 60. Ya, aquí está en 49 y tiene que subir a 50. Ya, tiene que aumentar la frecuencia. ¿Cuál es la única forma en que yo puedo llevar una máquina, un generador sincrónico desde una frecuencia baja a una frecuencia alta? ¿Cómo puedo ir desde el punto rojo o del punto verde al punto morado? Punto verde al punto morado. O sea, tengo una frecuencia más baja, 58, y lo que llevar a una frecuencia más alta, 60. Quitándole carga. Quitándole carga, pero aquí no tenemos carga, si lo estamos conectando a la red, ¿no? Aquí. ¿Ya? Pero es añadiendo la energía, ¿ya? Cuando la frecuencia baja, nosotros le sacamos potencia, y cuando la frecuencia aumenta, le inyectamos potencia, ¿ya? Entonces, ahí se comporta ya como un motor, no como un generador, ¿ya? Entonces, como le había dicho antes, siempre que uno quiera conectar un generador, en realidad tiene que estar un poquito más rápido que la red, ¿ya? Si no, no va a generar, sino que se va a comportar como un motor en un ratito. Ya, bueno, ahora vamos a ver qué pasa si conectamos más de un generador, cómo se distribuyen las potencias. Ya, pero eso dejémoslo para la próxima clase. ¿Hay dudas hasta el momento con el generador sincrónico? ¿No? No, profe. Ya, lo dejamos hasta aquí entonces. Que esté muy bien. Nos vemos el miércoles, si es que hay clases. Todo, profe.